Hola a todos, qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un mega abrazo de bienvenida. Soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionado de compartir con ustedes el vídeo de hoy. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones, chismes jugosos y mucha, pero muchísima, química? Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, esos dos que nos tienen a todos al borde del asiento, Kerem y Hande. Sí, así como lo oyen. Hoy destaparemos el cofre del tesoro de todo lo que sabemos sobre esta dupla explosiva, exploraremos su historia, sus momentos más icónicos y, por supuesto, vamos a analizar todo ese aura que los rodea. ¿Será que son solo amigos, colegas o hay algo más? Vamos a sumergirnos en esta aventura juntos y a desentrañar todos los secretos que esconden estos dos talentos. Y ya que estamos aquí, aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de contenido exclusivo, chismes candentes y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en este recorrido por el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque esto se va a poner muy bueno. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Creo que es imposible hablar de Kerem y Hande sin mencionar su explosión mediática gracias a Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón a todos, ¿verdad? Porque seamos sinceros, desde el primer episodio, la química entre Eda y Serkan era palpable, se sentía en el aire. Y claro, esa magia traspasó la pantalla, nos hizo creer en el amor verdadero, en esas miradas que dicen más que 1000 palabras y en esas sonrisas que iluminan el mundo. Y es que ¿quién no se quedó prendado de la ternura de Hande y el encanto de Kerem? Sus personajes eran tan diferentes pero a la vez tan complementarios, que era imposible no shippearlos en la vida real. Recuerdo las noches en que me quedaba hasta tarde viendo los capítulos, analizando cada gesto, cada mirada, cada pequeño roce. Eran adictivos. Y no era solo yo, claro, todos estábamos igual. Las redes sociales se inundaron de memes, comentarios, vídeos de reacciones, todo giraba en torno a esta pareja que nos tenía a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que no era solo el romance en pantalla, era la conexión genuina que se percibía entre ellos, esa energía tan especial que hacía que nos preguntáramos si lo que estábamos viendo era solo actuación. Por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les veía juntos fuera del set, que si había mensajes ocultos en sus publicaciones, que si las miradas lo decían todo. La locura total. Y aunque ellos intentaban mantener su vida privada alejada del ojo público, era imposible que no nos diéramos cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que haya sido fácil. La presión mediática a los fans, los paparazzi, todo eso debió ser agotador para ellos. Pero a pesar de todo, lograron construir una relación que nos mantuvo enganchados y que nos hizo creer en el poder del amor. Pero a ver, vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿les parece? Antes de Senkalkam, Kerem y Hande ya tenían una trayectoria en el mundo de la actuación, ambos habían participado en diferentes proyectos y habían demostrado su talento. Kerem con su carisma y su estilo galán, ya había conquistado a muchas fans. Y Hande con su belleza y su dulzura, también se había ganado el cariño del público. Pero fue con esta serie que su popularidad se disparó por completo. Y no es para menos, Senkalkam rompió récords de audiencia en muchos países, se tradujo a varios idiomas y conquistó corazones en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. Recuerdo que incluso mis amigos que no veían telenovelas, se engancharon con la historia de Eda y Serkan. Y es que la trama era tan atrapante, la química entre los protagonistas era tan evidente y la banda sonora tan pegadiza, que era imposible resistirse. Y bueno, todo esto nos lleva a pensar, ¿cómo fue el rodaje para ellos? ¿Cómo se llevaron en el día a día? Porque una cosa es la química en pantalla y otra muy distinta es la relación detrás de cámaras. Pues bien, según entrevistas y testimonios, Kerem y Hande demostraron ser grandes compañeros de trabajo, se apoyaron mutuamente, se divirtieron juntos y crearon una atmósfera de trabajo muy positiva. Y creo que esa buena energía se transmitió a la pantalla, ¿verdad? Se nota que disfrutaban lo que hacían, que se sentían cómodos el uno con el otro y que se apoyaban en todo momento. Y es que trabajar tantas horas juntos durante meses, sin duda crea vínculos muy fuertes. Y en el caso de Kerem y Hande parece que ese vínculo fue más allá de lo profesional.
Ahora bien, hablemos de los momentos ese más icónicos de Kerem y Ande juntos. Y aquí, amigos míos, es donde se pone realmente interesante. Desde las primeras miradas tímidas en el set, hasta las escenas de besos apasionados que nos dejaban sin aliento, cada instante de su interacción era un regalo para los fans. Recuerdo especialmente esa escena bajo la lluvia, ¿la recuerdan? Madre mía. La tensión, la emoción, el romanticismo. Todo en su punto justo. Y claro, no podemos olvidar esos bailes, esas conversaciones profundas, esas risas cómplices. Cada momento compartido era un derroche de química y de conexión. Y si nos vamos a la vida real, también hay momentos inolvidables. Las fotos que publicaban en sus redes sociales, las salidas juntos, los eventos en los que se les veía compartiendo miradas y sonrisas. Todo indicaba que su relación era más que una amistad. Recuerdo los rumores que surgieron cuando se les vio juntos en una playa, disfrutando de unas vacaciones. Las fotos eran simplemente hermosas, se veían tan felices, tan relajados. Y aunque ellos no confirmaron ni desmintieron nada, los fans sabíamos que algo especial estaba sucediendo. Y claro, las entrevistas también fueron una fuente inagotable de pistas. Sus respuestas, sus gestos, sus miradas. Todo nos hacía pensar que había una conexión muy profunda entre ellos. Recuerdo una entrevista en la que les preguntaron sobre su relación y ellos se miraron, sonrieron y dijeron algo como «somos muy buenos amigos». Pero claro, nadie les creyó. Y es que a veces las miradas hablan más que las palabras. Y en el caso de Kerem y Ande, sus miradas contaban una historia de amor que no necesitaba ser explicada. Y es que claro, en medio de todo este revuelo, los fans no paraban de buscar pistas, de analizar cada publicación, de teorizar sobre su relación. Y es que cuando una pareja tiene tanta química, es imposible no soñar con un final feliz. Los fans crearon comunidades en redes sociales, compartieron montajes, escribieron fanfics, todo con el objetivo de celebrar el amor entre Kerem y Ande. Y creo que eso es lo que más me gusta de todo esto, el poder que tienen las historias para unir a las personas, para generar emociones y para hacer que creamos en la magia. Y sí, puede que a veces nos emocionemos demasiado y que veamos cosas donde no las hay, pero al final del día, lo importante es que disfrutemos de la historia y que la vivamos con intensidad. Y en el caso de Kerem y Ande, su historia ha sido un viaje lleno de emociones, de risas y de momentos inolvidables. Y aunque el tiempo ha pasado y su relación ha evolucionado, el recuerdo de su química y su conexión siempre estará presente en nuestros corazones. Y es que al final, las historias de amor nos inspiran, nos hacen soñar y nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Y aunque su historia de amor no haya terminado como muchos esperábamos, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la magia que compartieron en pantalla es algo que siempre recordaremos. Y es que al final del día, las historias que nos tocan el corazón son las que perduran en el tiempo. Y la historia de Kerem y Ande, sin duda, es una de ellas. Ahora bien, vamos a reflexionar un poco sobre el impacto que Kerem y Ande han tenido en la industria del entretenimiento. Y es que no es un secreto que su éxito ha sido arrollador. Han conquistado mercados internacionales, han protagonizado campañas publicitarias y se han convertido en referentes para millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su conexión han sido clave para su éxito. Y claro, también hay que reconocer el mérito de la producción de Senkalkam, que supo construir una historia atractiva y supo aprovechar el potencial de sus protagonistas. Y es que cuando todos los elementos se unen de la manera correcta, se crea algo mágico, algo que trasciende la pantalla y que conquista los corazones del público. Y en el caso de Kerem y Ande podemos decir que han logrado crear una magia que perdurará en el tiempo. Y es que más allá de su talento como actores, también han demostrado ser personas comprometidas, solidarias y conscientes del impacto que tienen en la sociedad. Han participado en campañas benéficas, han utilizado sus plataformas para dar voz a causas importantes y han demostrado que el éxito no tiene por qué estar reñido con la responsabilidad social. Y creo que esto es algo que los hace aún más admirables, ¿verdad? No solo son talentosos, sino que también son buenas personas, que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Y en un mundo donde a veces parece que lo superficial es lo que importa, es inspirador ver a figuras públicas que utilizan su influencia para generar cambios positivos. Y en el caso de Kerem y Ande creo que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans.
Y su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices a perseguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Y bueno, amigos míos, después de este recorrido por la historia de Kerem y Ande, creo que ha llegado el momento de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? ¿Hubo una historia de amor real o fue solo una fantasía de los fans? Pues bien, la respuesta a estas preguntas en realidad solo la saben ellos. Nosotros como espectadores solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado. Pero al final del día, lo importante es que hemos disfrutado de su trabajo, que nos hemos emocionado con sus personajes y que hemos creído en la magia de su química. Y aunque su historia de amor no haya terminado como muchos hubiéramos querido, creo que todos podemos estar de acuerdo en que han sido una de las parejas más icónicas de la televisión de los últimos años. Y que aunque el tiempo pase, su legado seguirá vivo en el corazón de sus fans. Y es que al final del día, las historias de amor, reales o ficticias, son las que nos hacen soñar, las que nos hacen creer en la magia y las que nos recuerdan que en el fondo, todos estamos buscando lo mismo: amor, conexión y felicidad. Y en el caso de Kerem y Ande, creo que nos han regalado una historia que siempre recordaremos con cariño. Y que aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su química y su conexión siempre estará presente en nuestros corazones. Y es que al final, las historias que nos tocan el corazón son las que perduran en el tiempo. Y la historia de Kerem y Ande sin duda, es una de ellas. Ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos explorado el fenómeno de Senkalkam y cómo esta serie catapultó a Kerem y Ande a la fama internacional. Hemos analizado su química en pantalla y cómo ésta traspasó la ficción para convertirse en una historia que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Hemos recordado algunos de sus momentos más icónicos juntos, tanto en la serie como en la vida real. Hemos reflexionado sobre el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento y cómo se han convertido en referentes para sus fans. Y por supuesto hemos intentado desentrañar el misterio de su relación, aunque la verdad absoluta solo la conozcan ellos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es invaluable para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de Kerem y Ande. Y me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Ande? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer lo que piensan y saber que estamos conectados a través de esta pasión por el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, siempre hay historias increíbles por descubrir y personajes fascinantes por conocer. Así que nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos.